Buenas nits. Bueno, voy a hacer algunas preguntas aquí de la cabeza de Ramona, de exámenes. Vamos a ver, el modelo de Carr defiende que los síntomas del TOC se deben a dos factores. De estos, ¿cuál sería? Valoraciones irreales de amenazas o desastres. 2. Dificultad para diferenciar lo relevante de lo irrelevante. 3. Deterioro en la organización e integración de la información. O fijación en la fase sadiconal. Yo creo que se deben a dos factores, dice. A ver. La 2, ¿no? O la 2 o la 1. Yo creo que la 2. Es la 1. Uno de los modelos explicativos del TOC es el modelo de Carr, que defiende que los síntomas del TOC se deben a dos factores: las valoraciones irreales de las posibles amenazas o desastres y evaluaciones equivocadas sobre la capacidad o habilidad para poder afrontarlas. Todo esto hace que se generen respuestas de temor y la función de las compulsiones sería reducir dicho temor. Señala la opción correcta para el tipo de TOC. Sobre el inicio del TOC, dice. Vamos a leer las que pueden ser factibles. La edad de inicio no cambia según el sexo. Se inicia una edad más temprana en mujeres, se inicia una edad más temprana en hombres. Yo creo que en hombres. Sí, es en hombres, vale, está claro. Dice prevalencia habitada del 2,5% del TOC, sexo, incidencia similar en ambos sexos, aunque es ligeramente superior en las mujeres, niños y adolescentes, superior en hombres. Compulsiones de limpieza más en mujeres, a razón de 6-1. Compulsiones de comprobación predominan en hombres, a razón de 3-1. Lentitud compulsiva predomina en hombres. Edad de inicio del TOC, adolescencia o principio de la edad adulta, aunque también en la infancia, puede parecer. Edad de inicio diferente según el sexo. 6 a 15 años en varones, hostia, súper pronto. Y 20 a 29 en las mujeres. Joder, vaya diferencia. Madre mía. Diagnóstico diferencial del TOC. Vamos con otra. Sería en el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, el sujeto padece obsesiones y compulsiones. O voy a leer solo dos, porque es más fácil. Luego las supersticiones y comportamientos repetitivos de comprobación solo se consideran para diagnosticar un TOC si suponen para el individuo una pérdida de tiempo considerable y deterioro en la vida cotidiana. Pues esta. Entonces dice que el diagnóstico diferencial del TOC es con trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica o sustancias, con obsesiones por efectos fisiológicos. Luego tenemos también otros trastornos del eje 1 relacionado con otro trastorno mental, fobias, etc. El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, también este diagnóstico diferencial, juego patológico, parafilias, dependencia, abuso de alcohol, alimentarios, supersticiones que no suponen pérdida de tiempo ni malestar, etc. Trastornos de tics o estereotipados. Y más, ya, básicamente es eso. Seguimos. Preguntas importantes. Tenemos la terapia intensiva focalizada en las sensaciones de Baker, Morissette, Spiegel y Heinrich. Ha sido utilizada para algún trastorno de ansiedad, trastorno de pánico. Se llama
focalizar las sensaciones y se ha utilizado para el de pánico 8 días consecutivos. Elimina por completo el miedo a sensaciones físicas que se producen durante ataques de pánico. Para ello, ejercicio físico, inducción de fichas, de sensaciones y no se permite ningún procedimiento de reducción de la activación. Interesante. O sea, no utilizar relajación ni nada de eso. La terapia cognitivo-conductual de Davison es un protocolo para la fobia social con un formato individual, grupal, combinado. ¿Cuál sería? Yo creo que grupal. Es grupal. Prevalencia vital de la fobia social, 3 a 13%. Es el miedo más frecuente al hablar en público. Igual en hombres y mujeres, aunque a veces se dice que más en mujeres. Suele iniciarse en la adolescencia con un antecedente o algún suceso infantil. A veces en segunda infancia se inicia. Puede ser aparición brusca, lenta o insidiosa. Suele ser crónico, subtipo generalizado, aunque a veces remite durante la etapa adulta. Hay circunscrita o específica cuando se temen uno o dos tipos de situaciones sociales, o generalizada con una amplia variedad de situaciones. Es un protocolo para la fobia social el tratamiento de Davison. Formato grupal, 14 sesiones, con reestructuración cognitiva, exposición en vivo, tareas para casa, entrenamiento en habilidades sociales y representación de papeles breve. O sea, lo típico, vamos. Las típicas técnicas. Vamos a pasar a otra. Tenemos un sentido de la realidad alternado del entorno o de uno mismo. Es un síntoma que puede aparecer, según el DSM-5, en trastorno de estrés agudo. ¿En qué categoría? De intrusión, de alerta, de evitación o disociativo. Yo diría que disociativo, ¿no? Sí, es disociativo. Son 5 categorías el estrés agudo, ¿no? Entonces, falta una. Hemos dicho intrusión, alerta, evitación, disociativo y falta estado de ánimo negativo. Y los dos síntomas disociativos son sentido de la realidad alterado del entorno o de uno mismo e incapacidad de recordar un aspecto importante del suceso traumático. O sea, amnesia y despersonalización o desrealización, que irían juntos. Seguimos. Hay un programa que se llama En Busca de Seguridad de Najavitz. ¿Para qué está indicado? Para trastorno dual en fobia específica, para trastorno dual en bipolar, para trastorno dual en pacientes de estrés postraumático o en trastorno de pánico. Ni puta idea. Resulta que es para estrés postraumático. Dice que aunque se empieza a utilizar la dialéctica conductual de Linehan y la ERT o terapia ensayo en imaginación para las pesadillas, síntoma frecuente en TEP, para el tratamiento de trastornos comórbidos con el TEP, dice que existe el tratamiento En Busca de la Seguridad de Najavitz, indicado para la presencia de trastorno dual y que a lo largo de 25 módulos incluye pautas psicoeducativas. Madre mía, si me tengo que aprender todo esto, madre mía. Yo estas terapias no las conocía. Najavitz ayuda a los pacientes a hacer frente al abuso de sustancias. También se han utilizado la relajación y meditación y las intervenciones cognitivo-conductuales a través de internet como Interapi. Madre mía. Señala los especificadores propuestos por el DSM-5 para estrés postraumático en mayores de 6 años. Con síntomas disociativos y expresión retardada, con introspección buena o aceptable y con patrón estacional, o con ausencia de introspección o creencias delirantes y con ciclos rápidos o catatonia. Yo creo que es la 3, ausencia de introspección y con creencias delirantes. Pues no. Coño, que esos serán para los de trastorno obsesivo compulsivo y relacionados. Aquí es la 1, disociativos y expresión retardada.
Vale. Estos son mayores de 6 años. Dice que tienen despersonalización y desrealización. Con expresión retardada. Si la totalidad de los criterios no se cumplen hasta al menos 6 meses después del acontecimiento. Esta es la expresión retardada. La totalidad de los criterios 6 meses después. Aunque el inicio y la expresión de algunos síntomas pueden ser inmediatos. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a un lunes más de ¿Para qué aplicarías la terapia integradora de Newman? Newman? Sé que hay gente nueva, que es la primera vez que se conecta. ¿Alguna fobia, algún trastorno obsesivo, pánico, ansiedad generalizada? Yo diría integradora de Newman. Integradora. Ansiedad generalizada no, dismórfico tampoco. Pánico o fobia social. Pues pánico va. No, ansiedad generalizada, madre mía. Hola a todos. Dice que añade la terapia cognitivo-conductual tradicional, técnicas interpersonales dirigidas a alterar las pautas de relación de las personas con trastorno de ansiedad generalizada y técnicas experienciales orientadas a superar la habitación emocional. Newman parte de la base de que el paciente con TAG no solo se preocupa, sino que se ve afectado en sus relaciones interpersonales por ello y desarrolla una habitación de las emociones negativas. O sea que añade técnicas interpersonales para las relaciones al trastorno, a las terapias tradicionales. Seguimos, ¿qué dice aquí? De la ansiedad, de separación. Dice que está en una categoría distinta que el DSM-4. No nos olvidemos que en principio nos saldrán preguntas del DSM-4, pero puede salir algo. Sobre todo cosas así de categorías y generales. El DSM-5 trastorno de ansiedad por separación, que no está en la infancia, y en el DSM-4 sí, ¿no? Entre comillas, bajo una Aquí, claro, están trastornos de y ansiedad. medicación. Vale. Dice que es de los primeros que aparece este trastorno. El DSM-4 lo incluye en la infancia, niñez o adolescencia. Y el DSM-5 en trastornos de ansiedad, donde lo incluye con mutismo selectivo. ¿En cuál se usa la terapia combinada? Más fármacos. O sea, más fármacos con TCC. En TDAH, claro. Vamos a ver anorexia inerte, que sería dejar de comer, ¿no? Claro. Una no cooperación del niño, dejando que el alimento se escape de su boca. Vamos a seguir. ¿Cuál es una característica del trastorno disocial? Es colérico y resentido, miente para obtener favores o evitar obligaciones, o precipita respuestas. Miente, ¿no? Es más tipo psicópata. Dice, es esa. El trastorno disocial se caracteriza por un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que no se respetan los derechos básicos de otros, normas o reglas sociales propias de la edad. Agresión a personas y animales, son 4 categorías. Destrucción de la propiedad, ¿vale? Lo que hacen los de aquí abajo. Ya van 2 que hacen. Engaño o robo, también. Incumplimiento grave de las normas, vamos, ni te cuento ya eso. Eso cada minuto. ¿Vale? Son niños disociales, yo les digo delincuentes. A ver si te entra en la mollera ya. ¿Qué vas a hablar con un delincuente que está todo el rato engañando y robando? Incumpliendo todas las normas. Agrediendo a personas y animales todos los putos días. Y destrucción de la propiedad. ¿Qué pretendes razonar? ¿Te crees que le importa lo que le vayas a decir? Madre mía. El pierde la calma sería del negativista desafiante.
Y el colérico y resentido también. Y precipitar respuestas es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Va a haber alguna preguntita más. Dice que los niños con TDAH, ¿qué locus de controles presentan? Interno, externo, dificultades de aprendizaje o locus de control externo tanto para lo positivo como para lo negativo. Pues sí, es esta. Locus de control externo. De manera que les dan una sensación de escaso control personal de lo que les ocurre. Según Steele, tienen poco interés por las consecuencias de sus actos, falta de atención, impulso, exceso de movimiento y son niños con déficit de control moral. Se relaciona con el daño cerebral infantil, que lo nominaron Strauss y Lehtinen, daño cerebral infantil, en el 47. Aunque no se encontraban evidencias de esto, se cambió a daño cerebral mínimo o disfunción cerebral mínima. Se dice que la hipótesis de déficit del sistema nervioso central, sobre todo desarrollado con áreas talámicas con un menor filtraje de estimulación. Bueno, también se dice que los lóbulos frontales, ¿no? Y en este sentido cognitivo dice que muestra más atribuciones externas que los niños normales, tanto en positivos como en acontecimientos negativos, con escaso control personal sobre los que les ocurren. Tratamientos de TDAH. Otra pregunta, ¿el ejercicio físico y neurofeedback se consideran bien establecidos, probablemente eficaz para niños menores o en proceso de evaluación científica? Pues es en proceso de evaluación científica. Dice que objetivos del TDAH son desarrollo de una conducta autocontrolada y autorregulada, control de conductas de irritabilidad, aumentar y mejorar la atención, mejorar relaciones familiares y sociales, control emocional, mejorar aprendizaje, comunicación y comportamientos impulsivos en diferentes ámbitos, y tanto el ejercicio como el neurofeedback son tratamientos en proceso de evaluación científica y no están validados científicamente. ¿Te has enterado? ¿Cuál de las siguientes terapias cognitivas se dirige al entrenamiento de habilidades de afrontamiento? Resolución de problemas, ciencia personal de Mahoney, Sweeney Richardson, manejo de la ansiedad o entrenamiento de autoinstrucciones de Meichenbaum. Habilidades de afrontamiento. Yo creo que podría ser cualquiera. Autoinstrucciones no creo. El de la ansiedad, ¿no? Es el de la ansiedad. De Sweeney Richardson. Dice que es para situaciones estresantes. Incluidas en este mismo grupo está la inoculación de estrés, también para habilidades de afrontamiento, la DS de autocontrol de Goldfried y modelado encubierto de cautela. Estas 4 son entrenamiento de habilidades de afrontamiento. Ahora me entero. Madre mía. Vale, vamos a dejar un rato a Ramona y seguimos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o sigo un poco? Lo que me diga. ¿Eh? Ay, madre. Los movimientos, utilización de objetos, habla estereotipados y repetitivos es un síntoma característico de... Puede ser autismo, déficit intelectual, déficit de atención... Yo creo que... Repetitivos, autismo, ¿no? Sí, es autismo. Lo que tiene en la cabeza de Ramona. A ver. Ya sabemos, 3 tipos de alteraciones. Cualitativas de la interacción social en el autismo. Alteraciones de comunicación y alteraciones del comportamiento. La interacción social está claro, comunicación también. Y del comportamiento, comportamientos repetitivos y estereotipados. Intereses o actividades también estereotipados. El suicidio infantil y juvenil está asociado a depresión,
y hay desesperanza, al trastorno disocial, prevalente en niñas, más que en niños, o se ha elevado mucho por encima de la tasa de los adultos. Yo creo que la desesperanza, sí, es esa. Se ha asociado impulsividad, consumo de sustancias, disocial, agresivas, niveles de estrés, pero no es correcto que está más asociado al trastorno disocial que la depresión. En función del sexo no se conocen datos, no se supera la tasa infantil a la de los adultos y adolescentes sí supera a la de los niños. Un trastorno de la infancia y la adolescencia con preocupación excesiva por variedad de situaciones, sobre todo asociada a la escuela y aprobación social. ¿Qué podría ser? ¿Escuela y social? Joder, ¿ansiedad generalizada o qué? Sí, es ansiedad generalizada. Presenta los mismos criterios que los adultos. Pero sobre todo esto, la escuela y aprobación social. Nada, ya está. Modelo traumatogénico de Finkelhor. ¿Qué coño es? ¿Traumatogénico? ¿Será el trastorno de estrés traumático? ¿O abuso sexual? ¿Separación materna del niño? ¿Víctimas de maltrato? Joder, ¿qué diferencia hay? ¿O bullying? Yo creo que abuso sexual, ¿no? Pues no. Son víctimas de maltrato. Dice Finkelhor. Dice que el modelo del trastorno postraumático que afronta los abusos sexuales dice que no es suficiente. Y propone un modelo que habla de 4 procesos para las víctimas de maltrato. La sexualización traumática, obviamente, es víctimas de maltrato, en este caso sexual. Pérdida de confianza en el otro, también. Estigmatización de sentimientos de indefensión. Ya está. Seguimos. Movimientos exagerados y extravagantes que suelen aparecer en cuadros psicóticos. ¿Qué sería? Manierismos, estereotipas, movimiento hemibalístico, compulsiones. ¿Compulsiones? No creo. Manierismos, ¿no? Manierismos. Exagerados y extravagantes. Como tu madre, me cago en la leche. A ver. Dice que son aparatosos, aumentan la expresión de los gestos y la mímica. Estereotipias, que no son en este caso los manierismos. Dice que las estereotipias son más motivados e intencionados que los tics y no producen malestar subjetivo, además son rítmicos. Y los hemibalísticos son movimientos de extremidades de carácter unilateral, intermitente y tosco y de gran amplitud. Y compulsiones son por una idea obsesiva. Llevamos más de 20 minutos. ¿Qué hago? Depresiones melancólicas, que produce ganancia de peso, personalidad premórbida, ¿con qué está relacionado? Variaciones diurnas y estacionales, o empeoramiento vespertino. Yo me hubiera equivocado a lo mejor con la ganancia de peso, o la personalidad premórbida. Pero no, son variaciones diurnas y estacionales del humor. Endógena o melancólica. Dice que tiene una personalidad premórbida adecuada, tristeza profunda y persistente, pérdida de peso, despertar precoz, empeoramiento matutino y mejora vespertina, variaciones diurnas y estacionales del humor, fases depresivas anteriores y pronóstico favorable con buena respuesta a terapia farmacológica. Ya acabó. La fobia escolar no se caracteriza por presentarse de media a los 14 años, presentar rechazo a la escuela intenso, ese seguro que no es,
presentar en el niño buen rendimiento académico, puede ser. Más frecuente en niñas, creo que también. Pues debe ser la 3, ¿no? Es la 4. La 4 es la incorrecta, no es más frecuente en niñas. Sí que es edad media 14 años y suele presentar buen rendimiento académico. Vale. Dice que todos los trastornos emocionales son más frecuentes en niñas, pero la fobia escolar no. Vale. Bueno. Nada, este no es nada. Nuevas creencias racionales del modelo ABC de Ellis. A es acontecimiento, B creencias y C consecuencias. Nuevas creencias sería la E. Viene después del debate. La E, F y la F no me acuerdo. La E seguro. O la F. Es la E. Y la F no me acuerdo qué es. Ah, sí, dice la F es las consecuencias de las nuevas creencias. ¿Para qué se utiliza la técnica de enriquecimiento ambiental? Ansiedad generalizada, depresión, agorafobia, trastorno de pánico. Creo que pánico o ansiedad generalizada. Madre mía, ¿cómo estoy ya? Estoy reventado. En depresión. Estoy fatal, no se puede estar cansado. Es una técnica para aumento de estado de ánimo con relevancia al comienzo de la terapia. Es para cambiar el foco atencional hacia aspectos o estímulos que estaban presentes pero a los que la persona no atendía. Es para acordar el círculo vicioso de la depresión. Según el DSM, para poder considerar la presencia de episodios depresivos mayores, diferentes y recurrentes, se requiere un intervalo de 2 semanas, sin criterios, 2 meses, 1 mes o 6 meses. Diferentes y recurrentes sería 2 meses, ¿no? Un intervalo de al menos 2 meses seguidos en los que no se cumpla criterios para episodio de depresión mayor. Exacto. Vale, vamos a descansar. ¿Qué es eso? Dice. Episodios depresivos diferentes e intermitentes quiere decir remisión parcial entre episodios. Es decir, deja de cumplir los criterios durante 2 meses. Diferentes y recurrentes. O diferentes e intermitentes, que es lo mismo aquí. Y su puta madre. Joder. Seguimos.